Para el desarrollo de este tipo de ejercicios, en donde se cuentan dos sistemas, en los cuales está implicada las masas, el torque que se genera por medio de una palanca, así como también los momentos de inercia. Para poder desarrollar este sistema vamos a primero situarnos en masa 1, de tal forma que obtenemos la expresión en que existe una fuerza externa F en M1, tal que va a ser igual a la masa 1 por la segunda derivada de x1, más un V1, donde V1 conecta la masa 1 con tierra, en este caso vendría siendo V1 por la primera derivada de x1, más K1, dado que K1 conecta a M1 con M2, por lo tanto quedaría x1 menos x2, dado que estamos situados en M1. Para la segunda ecuación nos situamos en M2 y de igual manera, dado que no existe una fuerza externa en M2, lo que hacemos es igualar a 0 y eso va a estar definida por una expresión en la cual está la masa 2 multiplicada por la segunda derivada de x2 más un V2. V2 está conectado a tierra, por lo tanto sería V2 por la primera derivada de x2 más un K1, pero desde M2 K1 está conectado con, eh, con M1, por lo tanto, eh, perdón, masa 2 está conectado con M1 por medio de K1, por lo tanto K1 queda multiplicado por x2 menos x1, dado que estamos en M2. Y un último K2 que conecta con tierra, ¿cierto? Y eso hace que K2 esté multiplicado por x2. En M2 existe una fuerza interna F1, por lo tanto lo vamos a agregar como F1. Para la tercera ecuación nos situamos en J3. J3 lo habíamos explicado, es el momento de inercia y vamos a definir el torque en el sentido antihorario como positivo. Teniendo presente esto, estamos en condiciones de decir que el torque va a ser igual a J3 por la eh, aceleración angular o bien la segunda derivada de teta 3 más un B3 por, bueno, B3, aquí está el coeficiente de fricción viscosa, B3 va a estar multiplicado por la primera derivada de teta 3. Dado que hay un K3 que conecta a J3 con J4, hay una diferencia, por lo tanto sería teta 3 menos teta 4. Para la cuarta ecuación, nosotros nos situamos en J4. De igual manera vemos que no hay una fuerza, o en este caso un torque, que ejerza en el sistema en J4, por lo tanto quedaría igual a 0. Y eso tiene que ser igual a J4 por la segunda derivada de teta 4 más un B4, que es el coeficiente de fricción viscosa en J4 por la primera derivada de teta 4 más un B5 por teta 4 primera derivada, y hay un K3 que conecta J4 con J3, por lo tanto sería la diferencia de teta 4 menos teta 3 sin derivar. La relación que existe de la fuerza F1 y F2 ejercida, o mejor dicho, que conecta M2 con J3, es que F1 es a F2 como L2 es a L1. De aquí despejamos F2 y lo que obtenemos es que F2 es igual a L1 dividido por L2 multiplicado por F1. Pero el torque lo vamos a definir como una fuerza en F2 multiplicada por una constante, o en este caso un valor R. Y al poder reemplazar F2 con la expresión obtenida anteriormente, nos da que el torque va a ser igual a L1 dividido en L2 multiplicado por R y por F1. Habiendo obtenido las ecuaciones, ya estamos en condiciones de poder desarrollar nuestra analogía de
fuerza voltaje y torque voltaje. En ambas las unidades tienen que ser expresadas en conformidad al sistema, dado que no se puede sumar fuerzas con torque o torque con fuerzas. Por ende, las ecuaciones quedan expresadas de la siguiente manera. Fuerza es igual a voltaje. Dado que tenemos una masa M1, habíamos dicho que M es igual o análogo a la inductancia, por lo tanto quedaría L1 por la segunda derivada de X1, y eso es la primera derivada de I1 en dt, más un V1, pero V1 es igual, en este caso análogo para fuerza, a una resistencia, por lo tanto quedaría R1 por I1, dado que X1 o la primera derivada de XY es igual a I, más 1 sobre C sub 1, pero habíamos dicho que en ecuaciones análogas la constante K para fuerza es igual a 1 sobre C, integral de la diferencia de los valores x1 menos x2, análogamente sería I1 menos I2, todo eso por dt. De igual manera, la segunda ecuación se realiza exactamente el mismo procedimiento, con la consideración que tenemos un F1 expresado en la ecuación, y eso va a ser igual a un voltaje V1. Para la tercera ecuación, en donde tenemos la expresión de torque, aquí lo que vamos a decir, o vamos a definir el voltaje de torque igual a la expresión análoga de J3, que vendría siendo la inductancia L3, de segunda derivada de θ3 con la primera derivada de I3 por dt, más un R3 por I3, y eso vendría siendo análogamente la mecánica en que es igual a B3 por θ3 derivada. Dado que son recíprocas, se puede desarrollar la misma expresión. Bueno, aquí K3 por θ3 menos θ4 va a ser igual a 1 sobre C sub 3 integral de I3 menos I4 por dt. J4, exactamente el mismo procedimiento. Aquí en 5 vamos a considerar lo siguiente, que habíamos propuesto que el torque es igual a L1 dividido en L2 por R por F1, y eso análogamente vendría siendo que el voltaje en el torque va a ser igual a la constante, en este caso L1 por R dividido por L2 por el voltaje V1. Al hacer la relación entre V1 y voltaje del torque, esta expresión quedaría igual a L2 dividido por L1 multiplicado por R. Habiendo desarrollado las analogías mecánicas de fuerza-voltaje y torque-voltaje, estamos en condiciones de poder desarrollar nuestro circuito equivalente. En primer lugar, la ecuación 5 nos muestra que hay una fuente de voltaje, está en serie con una inductancia y una resistencia, eso con un subíndice 1. Bien, ahora una capacitancia que nos dice que hay una relación con la malla 2, por lo tanto quedaría definida entre 1 y 2. La segunda ecuación nos dice que no hay una fuente de voltaje, por lo tanto es 0, tenemos una inductancia en serie y una resistencia R2 en serie, y además una diferencia en C sub 1 de I2 menos I1, y eso está expresado en la ecuación anterior. Además hay un C sub 2 en serie sin ninguna relación. Ahí está. Existe también un voltaje V1, la que hemos llamado relación de transformación, en este caso viene siendo representada por un transformador, y en la cual va a ser definida en la ecuación 7. La ecuación 7 me dice que hay una relación de voltaje, pero ese voltaje está relacionado con V1. Por lo tanto, habíamos definido que V1 es a voltaje del torque, como a L2 es a L1 por R. Por lo tanto, se queda expresado y definido de esta manera la relación que hay entre ambos elementos. Luego se tiene que sumar, o va a ser igual. Aquí tenemos un L3 que vendría siendo una inductancia en serie más una resistencia R3 en serie. Aquí está, un R3 en serie, L3, y tenemos una capacitancia que conecta la malla 3 con la malla 4. En la ecuación 8 no hay una fuente de voltaje, por lo tanto es 0. Tenemos un L4 que viene siendo la inductancia en serie más un R4 en serie
más un R5 en serie. Tenemos un R4, un R5 y la respectiva capacitancia C3 que conecta la malla 4 con la malla 3, obteniendo así el circuito equivalente. De esta manera hemos podido obtener una ecuación equivalente de un sistema análogo de fuerza, voltaje y fuerza, torque, o bien fuerza, torque, voltaje.